no he querido en los últimos tiempos hablar del caso de Juan Antonio Adames, Tony, porque todos ustedes saben la lucha titánica que se libró aquí en el 2010, cuando a Tony el Consejo de Regidores lo acusó de corrupto. Los mismos regidores de la banda de él fueron los responsables de ponerle una querella y que Tony lo suspendieran en el 2013. Duró 2010, 2013, lo suspendieron y Marisa Suero cogió el cargo. Yo fui uno de los que no estuve de acuerdo con la administración de Tony Adames. Tony Adames en ese tiempo tenía mucha ínfula, tenía mucha prepotencia. De acuerdo a los datos que me suministraban, pertenecían a la banda de él, lo incriminaban. Y yo luché porque suspendieran a Tony en esa época. Resulta que posteriormente, después de todas las vicisitudes de Tony Dura preso, con un expediente que todavía está en los tribunales, y que ahora en el mes de mayo comienzan de nuevo en la Corte de Apelación a conocer ese expediente de corrupción que Tony tiene ahí. No este, porque este es un caso sencillo, un caso correccional que amerita 2 años. Aquel no, aquel es un caso duro que va de 5 a 20 años, que se va a comenzar a tratar ahí. ¿Qué pasó? Que en la gestión de José Reyes, que José Reyes, un hombre bueno, un hombre que no es corrupto, pero lamentablemente tuvo una administración en la alcaldía que pasó sin pena y sin gloria. Eso reivindicó a Tony, que aunque lo acusaban de corrupto, fue un hombre que se mantuvo firme recogiendo la basura. Y los errores de José Reyes de no hacer una buena administración llevó de nuevo a Tony Adames a la alcaldía. ¿Qué dijo Ramón Moreta? Si yo luché para que un hombre no saliera de la alcaldía, porque en ese tiempo se veía como si fuera corrupto, y el pueblo lo quiso, y el pueblo entendió que Tony, independientemente que fuera acusado de corrupto, era su alcalde, porque recogió la basura y lo llevaron nuevamente. Ramón Moreta pierde la autoridad de volver a hablar en contra de Tony Adames. ¿Quién soy yo para venir a cuestionar a Tony Adames después que el pueblo lo aceptó y lo llevó de nuevo? Y de ahí, yo he tenido un acercamiento, y ustedes lo saben, grande con Tony Adames, hasta tal punto que donde quiera que nos vemos, nos juntamos. Yo no he ido todavía a verlo porque yo soy alérgico a ir a una cárcel. Yo he tenido muchos familiares presos, le he mandado lo que he tenido que mandarle, pero yo no sé, cada quien es alérgico a algo, y yo soy alérgico a ir a la cárcel, a las prisiones. Y tengo buenos amigos presos, y es que no me sale, no puedo, le tengo fobia, toda mi vida yo le tengo fobia a la cárcel. Yo no conozco una cárcel, yo no sé lo que es cárcel. Y desde la época de que yo fui, como quien dice, de izquierda, o quizá un revolucionario porque estaba en el liceo y junto con Ari Cripín, Manolín Gómez, Virgilito, César Peña, y yo como secretario de organización de curso, y veía la persecución que le tenían a esos muchachos cuando caían presos. Yo le tengo fobia a la cárcel, yo no voy a ver preso. Y yo quiero que mis amigos me perdonen, pero es que yo tengo un temor, tengo un miedo de ir a la cárcel. Quizá el día que vaya hasta un yello me da, pero no me gusta ir a ver preso. Pero yo quiero manifestarle mi aprecio, mi admiración a Tony Adames, cosa esta que yo no pude decirlo en el 2010. Porque todo el mundo sabe que yo fui uno de los que entendía que había corrupción en ese ayuntamiento y había que sacarlo. Pero luego que el pueblo lo eligió de nuevo, yo hice empatía con él, y aquí en este programa no se habla en mal ni en bien
de Tony Adame. No sé si él piensa lo mismo mío, pero yo me encuentro ser amigo de él. Pero lamentablemente yo soy comunicador. Y si yo no edifico al pueblo y digo la verdad, ¿qué me van a decir? Moreta ha cambiado, Moreta se vendió, Moreta está parcializado. Y yo no soy hombre de eso. Un hermano mío, un hijo mío comete sus errores y yo tengo que llamarlo a capítulo, lo voy a llamar. Porque es que yo no puedo perder el sello de con Moreta al mediodía. Eso para mí vale mucho, ese sello de seriedad, ese sello que la gente tiene, ese de lo bueno. Entonces, ¿qué ha pasado con el caso de Tony Adame? Señores, yo tengo que hablarle y decirle al pueblo los errores que comete la dirigencia del Partido Reformista. Señores, el caso correccional, no el caso que está en los tribunales que se va a conocer ahora en mayo, no. Este caso correccional de las estatuillas, ¿qué es lo que tiene? Señores, ese es un caso que Tony Adame se lo buscó. Pero aparte de Tony Adame buscárselo, sus asesores, sus malos asesores, que a veces yo me pregunto dónde están los asesores de Tony Adame, que lo ponen a cometer errores. Cuando Tony Adame tuvo una reunión con Castillo, el hombre de Higüey, para la estatuilla, el hombre le llevó un diseño a Tony Adame y le dijo, mira el diseño de lo que te voy a hacer, la estatuilla que tú me pediste para el parque. Tony le dijo, hazme una muestra. Y el hombre agarró y le hizo a Juan Marichal. Ese hombre que ustedes ven con el pie arriba y la bola abajo, el pie que eso es solamente característico de Juan Marichal. Alberto Castillo de Higüey hizo esa estatuilla y se la llevó a Tony. Pero no coordinaron, no se pusieron de acuerdo en cuanto al precio. Y Tony Adame, que es un buen administrador, una persona hábil, fue donde José Ignacio Morales y le enseñó lo que él quería. Y Tony Adame cuadró con José Ignacio Morales. Y José Ignacio Morales, mi compadre, mi amigo, a quien yo le tengo un agradecimiento como se lo tengo a poca gente, porque fue mío, se entregó a mí. Fue quien hizo toda esta estatuilla. Alberto Castillo no hizo esa estatuilla. Alberto Castillo nada más hizo una sola, la de Juan Marichal. Cuando Alberto Castillo ve, señores, estoy diciéndole algo aquí confidencial, algo que porque que yo soy así, aunque yo me gane todos los enemigos del mundo, a mí no me importa, yo soy Ramón Moreta, tengo 63 años y he vivido siempre yo de mi sudor, de mi lucha constante, porque me he granjeado en el camino muchos enemigos, por decir la verdad, porque Dios me dio esto de comunicador. Alberto Castillo va donde Tony y le dice, Tony, pero ¿cómo tú le entregaste estas obras a José Ignacio Morales? Si este es un diseño mío, todo es mío, y tú me lo quitas y me dejas en el aire. Yo necesito que tú me des algo porque te hice una muestra. Y aparte de la muestra, estos diseños son míos, todos son míos. Dame algo. Y él le pidió a Tony 250,000 pesos para dejar eso así. Sin embargo, Tony Adame no se lo dio. No le dio nada. Entonces él se vio en la obligación de apoderar el tribunal. El juzgado de paz aquí en La Romana lo apoderó. Y ahí es donde se van al litigio, donde Tony debió demostrar, su equipo debió demostrar de que Alberto Castillo no tenía la razón. Y ellos no pudieron demostrarlo. Y Alberto Castillo, el de Higüey, le ganó. Y ese tribunal dijo que había que pagarle 4 millones de pesos a Alberto Castillo y 2 años de prisión. El grupo de Tony Adame apeló a la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís. Alberto Castillo vuelve de nuevo y le dice, Tony,
te gané, necesito que tú me des 500,000 pesos. Esos 500,000 pesos, que anteriormente eran 250,000, pero yo tengo abogados y a los abogados hay que pagarle. Dame 500,000 pesos y deja eso así. Tony volvió y se negó. Y en la Corte de Apelación, en un juicio oral, público y contradictorio, donde los abogados de Tony Adame debieron demostrar de que Alberto Castillo no hizo la estatuilla, que la hizo José Ignacio, y que este joven lo que está pidiendo es una indemnización por su derecho. No pudieron demostrarlo. Y vuelve y le confirman los 4 millones de pesos de indemnización y los 2 años de prisión. Hasta ahí, pueblo de la Romana, entiéndanme, los que simpatizan por Tony, que son muchos los que simpatizan por Tony, pero tampoco podemos ser descesados, que no entendamos un proceso y que todo lo politicemos. A eso ahí en la Corte de Apelación, cuando ya vuelve y le ganan a Tony, ¿qué es lo correcto? Que un Frank Martínez, que un Botello, que un Osvaldo de la Cruz Báez lo llamen. Siéntese ahí, carajo. Usted es el alcalde de nosotros. Pero usted no puede seguir esa vaina. Esto hay que conciliarlo aquí. Vamos a llamar a Alberto, vamos a ofrecerle un dinero y vamos a conciliar con él. Se pusieron de altanero. Llámese lo que usted quiera, de altanero y malos asesores. Porque eso no podía llegar a que eso creciera más para allá. Porque luego va a pasar lo que está pasando, que le llaman político, política. Pero antes de llegar ahí, déjeme explicarle. Se van a casación, a la Suprema Corte de Justicia, el más alto tribunal que tiene el país. Porque hay otro tribunal creado, que es el Tribunal Constitucional, que lo que hace es que revisa en caso de que se haya afectado principios constitucionales, que en este caso no ha pasado nada, y por eso lo rechazaron en el Tribunal Constitucional. Cuando revisan el expediente, volvió la Suprema Corte de Justicia y los abogados de Tony no pudieron demostrarle nada, y volvieron y lo condenaron a 2 años de prisión y a 4 millones de pesos. ¿Qué entiende la gente? Ah, que si Tony va y paga los 4 millones de pesos como lo pagó, él tiene que ir suelto. ¿Quién ha dicho eso? Ustedes no saben de derecho, ustedes no conocen. Lo condenaron a 4 millones de pesos y a 2 años de prisión. Tú no puedes cumplir 2 años y no pagar los 4. Tú no puedes pagar los 4 millones y no cumplir los 2, porque es los 2 juntos. Es los 2 juntos. Entonces, ¿por qué le llaman político a este caso? Claro, porque los políticos no son pendejos, y escúsenme el término, no son tontos. ¿De qué se nutre el político? De los errores de los políticos. Si yo estoy aspirando a alcalde y tú eres el que me va a tumbar a mí, y tú eres el fuerte, y yo no te puedo tumbar porque el pueblo está contigo, ¿de qué yo me tengo que beneficiar? ¿De los errores? ¿Cuál fue el error de Tony? Dejar que lo condenen en la Suprema a 4 millones de pesos y 2 años de prisión. Entonces, ¿qué tiene que hacer el contendiente político? Agarrarse de ahí, atacarlo, porque ese es su error, la debilidad. ¿Por qué Aquiles, un hombre fuerte en aquella batalla que se libraban en Atenas, fracasó? Porque tenía un lado débil, el tendón de Aquiles. ¿Dónde el muchachito le dio la flecha? Porque si se la da en el pecho no lo mata. Si se lo da en la espalda no lo mata. Él sabía que el lado flaco de Aquiles era el tendón. Y ahí le metió la flecha. Y ahí murió Aquiles. De ahí es que viene
el tendón de Aquiles, porque esa era su debilidad. ¿Cuál es la debilidad de Tony? Tony es un tipo fuerte, un tipo batallador, un tipo trabajador, que en la sindicatura se ha preocupado por recoger la basura más que nadie. Y tiene un ángel que le llega al pueblo y el pueblo lo quiere, el sector de abajo, porque la debilidad de Tony es el sector de arriba, que el sector de arriba entiende que Tony es demagogo, que Tony no es el tipo que te dice una cosa ahora, pero lo que quiere lograr es otra, y el pueblo de la clase media, eso es lo que entiende, que Tony es demagogo y que todo lo hace por intereses. Pero hay una clase de abajo, la gleba, insurrecta, como usted le quiera decir, está con Tony. Yo no puedo venir aquí a decir lo contrario, porque estoy hablando mentira. Pero ¿cuál es la debilidad de Tony? No escucha, es prepotente y hace la cosa a su manera, y muchas veces hasta sus asesores le tienen miedo. Porque no me diga a mí que Frank Martínez no es uno de los mejores abogados que hay en el este en materia penal. No me diga a mí que Botello no es un gran abogado penalista. No me diga a mí que Osvaldo Cruz Báez no es un verdadero abogado. ¿Y por qué no lo asesoraron, carajo? Y le dijeron la consecuencia que podía traer eso. Porque le tienen miedo. Le tienen miedo. Porque Tony hace lo que le da la gana. Entonces no me digas tú a mí que eso es político. No, es que el político tiene que apoderarse de la debilidad del otro cuando comete errores para usted poder lograr que merme. Y de la única manera que Tony puede mermar en esa base es demostrándole a esa base que Tony no es el que ustedes entienden, que Tony es un tipo que comete errores, que Tony es un tipo que no paga, que Tony es un tipo que pícaro, que Tony se encontró un problema y le echaron 2 años. De eso que se va a beneficiar los demás partidos. Entonces, ¿qué dicen los seguidores? Eso es político. No, eso no es político, porque los tribunales, el poder judicial no es político. Y además, en este gobierno, donde todos esos jueces que están ahí, no, a ninguno lo han cambiado. Esos fiscales que están ahí, todos son del PLD. Lo digo yo, Ramón Moreta. Todos esos fiscales, un 90%, son PLDistas porque no lo han cambiado. Todos esos jueces que están ahí son PLDistas porque no lo han cambiado. Entonces, ¿qué interés tiene esa magistratura que está ahí de querer acusar a Tony y meterle 4 años o 2 años? No, son los desaciertos. Los desaciertos de un alcalde trabajador, de un alcalde que trabaja, pero que comete muchos errores. Lo cometió en el 2010 y cayó en prisión. Y ahora esos mismos errores vuelve y lo comete por prepotencia y cae en prisión. Entonces, ¿qué ustedes quieren? ¿Que yo venga aquí a decirle otra cosa? No. No. Son los errores de mi amigo Tony. Por eso yo duro tanto tiempo y yo no hablo de esto, no hablo de Tony, porque no quiero caer ahí. Yo no quiero que Tony me vea a mí como su enemigo. Yo no quiero que Tony me vea a mí como su adversario del 2010. No, Ramón Moreta ve y reflexiona de otra manera. Pero ¿qué puedo yo venir aquí? A dejar pasar esa marcha de ayer, que fue un adefesio planetario. Esa marcha es un error. Mandarle una circular a todos los empleados y decirle tienen que ir a esa marcha obligados porque hay que apoyar a Tony. Es verdad que la Constitución dice textualmente que usted puede, dentro de una democracia imperante, hacer su movilización tranquilo, su protesta. Eso lo contempla la Constitución y ellos han hecho lo correcto. Yo no lo critico. Pero desde el punto de vista de lo que se quiere lograr con Tony, eso es un error. Salir a una marcha es decirle a la Suprema Corte de Justicia, es decirle al Poder Judicial, ustedes están equivocados. Nuestro ídolo, nuestro líder no puede estar preso. Oh, pero la cárcel no son para los humanos. La cárcel no son para aquellos que cometen errores. ¿Qué tú le dejas al hijo de Juan que cayó preso? Que le hagan una marcha para soltarlo. Al hijo de Pedro, al hijo de Lucas,
donde la sociedad dice que todos somos iguales y el que comete su error se paga monetariamente en lo civil o en lo penal con cárcel. Y va la Suprema a decir, con esa marcha que se hizo, hay presión en la Romana, hay que soltarlo. Pero es una marcha mediática. ¿Quiénes estaban ahí? Díganme, llamen aquí. ¿Estaba Frank Martini ahí en esa marcha? ¿Estaba Pedro Botello? ¿Estaban todos los regidores ahí y todos los dirigentes políticos apoyando a Tony? No, no estaban. Porque ellos conocen la Constitución. Ellos conocen el Poder Judicial, no van a estar. ¿Quiénes estaban ahí? Los empleados que lo obligaron y algunos de la base, de la gleba, que no conocen de derecho. Pero los líderes del Partido Reformista no iban a estar ahí, porque ellos saben que es perder su tiempo. Es sublevar a una Suprema y decirle, pero esta gente nos están desafiando. ¿Qué es lo que quieren ellos? Ya hay una sentencia de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. ¿Qué quieren? Entonces eso le hace mucho daño a Tony para el expediente que se va a conocer en estos días. Porque van a conocer un expediente criminal, que con ese expediente sí lo inhabilitan por 5 años, si lo condenan. No en este, no, porque este es correccional. Este él puede aspirar. Pero en el que viene, que ellos deben afilar sus cañones, va a decir, este es el expediente del insurrecto, este es el expediente de los que están haciendo movilización para que lo suelten y desafiando a la autoridad. Entonces, mi criterio es que no debieron hacer esa marcha. Eso es provocativo. Aunque tenga su legalidad desde el punto de vista democrático en que vivimos, los asesores de Tony tuvieron que decirle que esa marcha no va. ¿De qué va a servir eso? ¿Hay marcha hoy? No. ¿Hay marcha mañana? ¿Van a durar un mes haciendo marcha? ¿Van a ir frente al tribunal? ¿Van a romper vidrio? No, eso se acabó ahí. Es una vaina mediática, donde el pueblo no se tiró a la calle. Solo los empleados, 2 o 3 gente, y ni los dirigentes, ni los regidores fueron a eso. Ya se acabó. ¿De qué se va a hablar ahora en adelante? De nada. La Suprema lo único que va a decir, y esto es sublevado, y este irrespeto al Poder Judicial. Pero como Tony no tiene asesor, solamente Ramón Rosario, que le ha hecho un daño increíble a ese partido reformista, solo Ramón Rosario, que le ha hecho un daño increíble a ese Consejo de Regidores, es que está hablando pendejada. ¿Qué mejor lo quisiera yo que Tony estuviera en su ayuntamiento? ¿Qué me quita a mí eso? Si Tony es amigo mío y me trata bien y me trata con altura y donde quiera que ve nos ponemos a cantar y nos abrazamos. Pero carajo, yo vengo aquí a hablar mentira. Yo soy un comunicador que me respeto. A lo mejor esto me trae problemas. Mañana cuando Tony salga no me habla, los regidores no me hablan, pero es que cometen demasiados errores. Yerran. No hay asesores que le digan lo que debe hacer un ayuntamiento. Todo el mundo sabe que Tony preso, lo único que se puede hacer es 2 cosas. Que sea el presidente de la República que se meta en esto, y toque puerta y logre soltar a Tony. Y yo me pregunto, ¿el presidente de la República se va a meter en esto? Como está la justicia. Y el presidente no, nombró una fiscal, una procuradora fiscal independiente, y no quiere que le hablen de justicia, ni lo hablen involucrado, porque si hoy habla con Tony, por Tony, tiene que hablar por el de Barahona, y tiene que hablar por otros que están presos en el país. El presidente no se va a meter en eso. O esperar, de acuerdo al derecho, que él cumpla 1 año de prisión. Porque hay una ley por ahí que dice de la libertad condicional, que cuando usted es un hombre bueno y se ha portado bien, cuando usted tiene la mitad de la pena, le pueden dar la libertad condicional, que es ordenada también por el gobierno, pero es más fácil. Entonces a Tony le espera mínimo 1 año en prisión, a menos que no intervenga una providencia del Palacio, porque en un país subdesarrollado como el nuestro, capitalista, el presidente es un dios. Y lo que el presidente haga por abajo es un templo.
Lo digo yo con 30 años de experiencia. Tony va a durar ahí 1 año de prisión y al año va a haber la libertad condicional. A menos que el gobierno no intervenga en ese asunto, que yo lo dudo. Porque sabían ustedes que cuando la Suprema Corte de Justicia emitió su sentencia el 28 de diciembre, que luego se ejecutó ahora, que el juez de la pena la ejecutó, ellos elevaron una instancia al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional se la rechazó, porque ahí no ha afectado nada que tenga que ver con la Constitución, se la rechazó. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ninguno. Buscar una clemencia del presidente, y el presidente no se va a meter en eso. No se va a meter en eso. Entonces a Tony le espera 1 año de prisión, porque son 2 años, pero él es un muchacho bueno que se porta bien, y al año lo van a saltar. Repito, para que después no digan, porque yo no fallo lo que yo digo, a menos que el presidente de la República no quiera meterse en eso, y yo lo dudo. Entonces, con esto, yo lo que le quiero llamar a la atención al ayuntamiento municipal, a Mili, a Ramón, a su equipo, no cometan más errores, carajo, que esa protesta y esa marcha le hace un daño terrible a Tony Adames en lo que se llama Poder Judicial, porque eso es sublevación. Se están sublevando, están desafiando al Poder Judicial, y al Poder Judicial no se desafía, porque eso no es político. Los políticos se han beneficiado y se están beneficiando de los errores que Tony ha tenido por ser en un momento dado prepotente, reconociendo que es un hombre trabajador, y por tener a su alrededor malos asesores. Llévatelo. Amor está en medio.